Muy bien. Estamos listas entonces para arrancar con nuestra clase de hoy. Gracias, Marcia, también por tener la cámara encendida. Gracias a las que ya están conectadas. Me alegra bastante que siempre esté esa puntualidad y ese deseo de seguir aprendiendo. Las felicito. Muy bien, seguimos aprendiendo acerca de los principios del reino, ¿verdad? De los principios del reino de Dios. Hoy vamos a ver una parábola. Esas parábolas ustedes siempre nos dejan mucha enseñanza, me encantan porque son secretos que el Señor nos deja a través de su palabra. Y hoy vamos a ver en Mateo 13:47, una parábola bastante corta que se llama La Red. Así se llama la parábola. Hola Minta, qué gusto saludarla. También Pastora Gloria, qué bueno verlas. Bendiciones. Igualmente. Muy bien, vamos a darle lectura a esta parábola. Dice, también el reino de los cielos es como una red para pescar, que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla. Se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas. Pero dice también que desecharon los que no servían. Luego da una explicación y dice que así será el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. En esta parábola vemos que hay dos lados, ¿verdad? Dos bandos, el del bien y el del mal, el de los justos e injustos, dos lados, ¿verdad? Y si podemos imaginarnos, porque estamos viendo los principios de reino, incluso hasta dos reinos, ¿verdad? Y luego vamos a ver dos puntos para obtener ese discernimiento. Y vamos a ver en Hebreos 5:14. Este pasaje es bastante conocido, algunas ya se lo han de saber de memoria. Y es que discernir, entendemos que es la capacidad de distinguir, ¿verdad? Distinguir entre qué cosa, entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? ¿Qué hacer, cómo operar, qué dejar de hacer? Entonces vamos a ver en Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, como primer punto, vamos a ver que debemos ejercitarnos. Nancy, pero ejercitarnos yendo al gimnasio, también lo pueden hacer por su salud, pero aquí es diferente. Nos vamos a ejercitar en la palabra. Vamos a aprenderla. Esto también implica leer, ¿verdad? Ponerla en práctica. Es decir, que si hoy aprendí que tengo que honrar a mi padre y a mi madre, o sea, no solo lo voy a dejar en mi mente, en mi corazón, sino que lo voy a aplicar, ¿verdad? Entonces, así de esa manera nos vamos a ejercitar. Ese sería el primer punto que vamos a ver. Son dos puntos los que quiero compartirles en esta parábola. Luego me llama la atención porque vemos que hay pescadores, ¿verdad? Que separan este grupo. Separan todos esos peces a una caja, los buenos y los que no, dice que los desechan. Entonces, estos pescadores ya se han ejercitado, ¿verdad? Porque ya saben qué pez es el bueno y qué pez es el malo, el que ya no sirve, el que van a desechar. Vamos a ir a Isaías 5:20. Isaías 5:20. Y dice la palabra,
Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Bien interesante este pasaje porque, si se dan cuenta, esta narrativa que hacen es de esas personas que justifican, ¿verdad? No, es que esto no es así o esto sí es así. Dice al principio, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno, malo. Entonces, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, que es el segundo punto que les compartí acerca de esta parábola, es que no tenemos que justificar, porque está claro, si es bueno, entendemos que es bueno, y si es malo, es malo. Como leíamos en Hebreo, hay que tener madurez. Como leíamos en Hebreo, hay que ejercitarnos. El discernimiento no lo vamos a obtener de la noche a la mañana, ¿verdad? El ejercitarse requiere de un proceso. Por ejemplo, las personas que van al gimnasio necesitan, aparte de su alimentación, ¿verdad? Porque tienen que cambiarlo todo, toda su rutina, necesitan acudir al gimnasio varios días seguidos, ¿verdad? No puedo decir, ay, hoy voy a descansar. No, el discernimiento es un proceso que se da diario, ¿verdad? Por eso es el ejercitarnos. Entonces vamos a aprender la palabra, a estudiarla, aplicarla, usarla. Y entonces de esa manera se van a activar nuestros sentidos para distinguir. Ah, bueno, esto es lo bueno y esto es lo malo. Porque cuando venga alguien, como en Isaías 5:20, a decirnos es que eso es malo, pero realmente es bueno, o eso es bueno, pero realmente es malo, no nos van a, a engañar, porque nosotras ya vamos a tener claro ese principio de reino, que es el discernimiento. Y luego, como sabemos que Dios es tan bueno y tan fiel y todo lo hace perfecto, me llamaba la atención que en Eclesiastés 3:17, este pasaje lo leía en esta semana y me llamaba la atención porque dice tan al grano, ¿verdad? A su tiempo juzgará Dios cuanto hace la gente, lo bueno y lo malo. A nosotras no nos toca juzgar, señalar, criticar. Eso no nos corresponde a nosotras, mujeres de propósito. Lo que nos corresponde es ejercitarnos, es no justificar. Eso nos corresponde para activar ese discernimiento espiritual. Por supuesto, necesitamos al Espíritu Santo. Ese tiene que ser ya parte del día a día. Esa intimidad, esa conexión, esa comunicación con Él, eso ya tiene que ser nato, ¿verdad? Ya no hay que decirlo. Eso se entiende. Entonces, cuando leía esto, el Señor es el que se va a encargar de separarlo. Nosotros podemos tener ese discernimiento para no caer, para evitar hacer lo malo, pero quien se va a encargar de juzgar al final va a ser el Señor. Él va a decir, esto lo hizo mal, esto lo hizo bien, ¿verdad? El juez es Él y nosotras nos corresponde ser esas discípulas, ser esas aprendices que van a ejercitarse y a activar ese discernimiento como parte del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, ese es el principio que quería compartirles hoy. Les agradezco mucho por su atención y las invito a que podamos agudizar nuestros sentidos, a que podamos ejercitarnos en la palabra de Dios para poder distinguir, para poder tener esa capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo.
Muchísimas gracias, mujeres de propósito. Le damos el espacio a nuestra maestra Ania. Bienvenida, maestra. Hola, ¿qué tal a todas? Qué gusto me da volver a reunirme con ustedes. Gracias, Nancy, por esta excelente enseñanza. Gracias por bendecirnos con la palabra y estos minutos de cápsula de una enseñanza poderosa a través de esta parábola. Gracias por esa participación. Asimismo, quiero saludar a todas las que están conectadas. Qué bueno volver a verlas. Me encantó la clase de la semana pasada. Me encantó también el que pudieran compartir un poco de testimonio. Siempre eso enriquece muchísimo. Creo que lo mejor que podemos hacer para testificar de Dios es lo que Él ha hecho en nuestras vidas y eso respalda mucho la obra de Dios acá en la tierra y pues estamos llamados a testificar, a contar lo que Él nos ha hecho. Así que prepárese cada una porque creo que cada una le vamos a dar ese tiempo para que comparta con nosotros este testimonio que Dios les ha dado a ustedes. Vamos a continuar con el propósito del reino. Creo que es importante seguir entendiendo este principio. Es importante porque hemos nacido para alcanzar un propósito. Ve ahí el nombre de mujeres de propósito. Sabemos que Dios creó antes un plan y luego definió que nosotras pudiéramos estar dentro de ese plan como una pieza clave en su plan maravilloso y para resolver situaciones específicas. Es decir, Sonia está hoy aquí con nosotros y vive en Costa Rica y está allí con un propósito específico, con un plan establecido y ella es pieza clave para llevarlo a cabo a través del reino de Dios. Y así cada una de nosotras, la pastora Gloria, la licenciada Marcia, Fanny, la licenciada Loli, Aminta, todos estamos en este momento porque el Señor ha creado este plan maravilloso. Entonces, con ese plan hay que conocer el propósito. Y el propósito del reino es ejercer dominio y autoridad, es ejercer ese dominio y autoridad sobre el plano terrenal bajo su reinado soberano. Hay un reinado soberano y nos permite a nosotros ejercer un dominio y una autoridad. Desde Génesis podemos ver cuál era el propósito, cuál era ese plan para nosotros, de Dios para nosotros, de qué se iba a tratar nuestra estadía acá en la tierra, por qué Dios crea al hombre y a la mujer, con qué intención, con qué propósito, para qué nos quiere Él acá. Y en el capítulo 1 de Génesis empezamos a descubrir cuál es el propósito del reino. Y en el capítulo 1, en el verso 27, dice la palabra, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer, los creó, los bendijo con estas palabras que Dios emite, que Dios saca y que Él proclama estas palabras son porque aquí está el propósito del reino y es que sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, a todo reptil que se arrastra por el suelo y empieza a dar la clave del reino de Dios, el porqué de nuestra aparición en escena, por qué nosotros venimos a formar una pieza fundamental y clave en el reino de Dios, porque Dios delega en nosotros, delega en hombres y en mujeres, dice hombre y mujer los crió y a ambos les da ese propósito, dominación, gobierno, soberanía, autoridad. En esa palabra hay mucho que nos puede mencionar acerca del propósito del reino. Ese era el plan de Dios para nosotros. Y entonces continúa y dice, y yo les doy tierras, y yo les doy su alimento, y yo les doy los árboles, y yo les doy los animales, y yo les doy todo, les entrego a ustedes el gobierno de todo lo que ven. Puso a Adán y a Eva en un lugar, en un territorio llamado el Edén, en donde existía ese plan maravilloso para el hombre. Había
territorio en donde ejercían un dominio. Y Adán y Eva tenían ese dominio y ejercían ese dominio a través del reino. Pero algo cambió y no fue el propósito del reino. Lo que cambió fue nuestra posición y eso permitió que Adán y Eva salieran del propósito. Eso permitió que hubiera un cambio en los planes. Ese no era el plan de Dios, que Adán y Eva fueran expulsados. Al contrario, era que dominaran, que gobernaran en el lugar donde los había puesto. Y los había puesto en un lugar, otorgándoles un territorio, dándoles la autoridad para fructificar, para multiplicarse, para dominar, para hacer cosas sorprendentes. Dice la palabra que Dios hablaba con ellos, que llegaba en determinadas horas y hablaba. Era una relación tan libre de toda religiosidad, tan libre de días específicos, tan libre de todo protocolo religioso. Y era una relación, el reino que él estableció, en donde el hombre y la mujer eran pieza clave, tenía un propósito. Y era que dar dominio, delegar esa autoridad. Pero nosotros, el ser humano falla. Y lo que hace es que entrega una posición. El enemigo astuto hace que el hombre y la mujer cambien su posición. Dios los había posicionado en el reino y ellos cambian la posición. ¿Y qué puede hacer el hombre ahora? Adán y Eva no podían hacer nada por sí solos, pero podían hacerlo a través de un plan para restaurar el reino. Y ese plan era regresarnos nuevamente a nuestra posición, al lugar de origen, al lugar, y solamente lo podía hacer Dios, no lo podía hacer el hombre, no lo podía hacer la mujer, no lo podía hacer un acto religioso, no lo podía hacer un sacrificio, ni humano ni de animal, no lo podía hacer más que un plan perfecto que únicamente podía ser realizado por Dios. Y entonces aquí viene a crearse este plan de salvación, de restauración del reino. Y más se ha predicado la palabra salvación, pero hoy quiero que la cambiemos en nuestra mentalidad por restaurar el reino. Vamos a ir a Lucas, capítulo 19, verso 10. Lucas, capítulo 19, verso 10. Porque se ha predicado muchísimo de la salvación y es clave, por supuesto, tener en cuenta lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario y salvarnos y darnos vida eterna. Pero quiero hablar acerca de lo que Jesús vino a hacer. Y él muchas veces lo explicó, muchas veces lo declaró. Desde que inicia su ministerio, él aclaró cuál era su objetivo, cuál era su propósito, y era restaurar el reino. Y en el capítulo 19, verso 10, dice la palabra: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira lo que dice Jesús. Jesús está en el contexto de Zaqueo. Viene Jesús y llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad, y entonces allí había un hombre llamado Zaqueo, que era recaudador de impuestos. Y entonces él estaba interesado en conocer a ese Jesús a quien la multitud lo siguen, y entonces se sube a un árbol para poder verlo. Cuando Jesús ve esto, le dijo: Zaqueo, baja de allí enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Y Jesús él se invita a ir a la casa de un recaudador de impuestos, que valga la pena decirlo, era una figura de pecado. Ese recaudador de impuestos era un puesto público que era pecado. Entonces era considerado un hombre pecador, no digno de recibir al maestro, ¿verdad? No era digno de recibirse en su casa, pero Jesús se invita porque él vino a buscar lo que se había perdido. Y así que se apresuró a bajar y contento lo recibe. Y bueno,
le prepara una cena en su casa, y la influencia del reino a través de Jesús en la vida de Zaqueo impacta tanto la vida de este hombre, impacta tanto su vida. Esto no fue un sermón, eso no fue hecho a través de un ayuno, esto no fue hecho a través de la oración, esto no fue hecho a través, simplemente la presencia de Dios tan importante que influyó en la atmósfera, influyó, impactó la vida de Zaqueo. El reino de Dios había llegado a la vida de Zaqueo. El reino de Dios estaba transformando su vida, estaba restaurando el reino en esa casa de Zaqueo. Jesús se invitó a esa casa con el propósito de restaurar su vida, de restaurar el reino en él. Él tenía una posición pública de un funcionario público, recaudaba impuestos, quizás en ese momento era importante, tenía mucho dinero, dice la palabra, la Biblia, pero estaba en pecado, estaba lejos del reino, estaba destituido de la gloria de Dios, estaba lejos del reino. Pero Jesús vino a establecer el reino en la vida de Zaqueo. En su trabajo no, en sus posesiones tampoco. Sin embargo, un efecto que abarcó a esas áreas. Y entonces Zaqueo expresa: Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Mira lo que provoca una visita de Jesús, una restauración del reino en la vida de Zaqueo. No provocó protocolos religiosos, no provocó ninguna forma distinta a la de restablecer el reino. No provocó religión, no provocó protocolos, no provocó una linda adoración ahí con música, etcétera. No, lo que provocó en la vida de este hombre fue una restauración del reino. Y entonces él le dice: voy a actuar, ya no desde mi posición de recaudador, sino ahora restaura mi posición en el reino de Dios. Y voy a corregir todo lo malo que he venido haciendo. Y voy a volver a la forma, el propósito al cual tú me has puesto aquí. Y entonces me identifico mucho, porque si algo puede hacer Jesús en nuestras vidas, es posicionarnos en el verdadero propósito de nuestras vidas. Zaqueo se posicionó ahora en la actitud correcta, en la forma correcta de vivir. El reino había llegado a Zaqueo. Y entonces Jesús termina este momento exclamando algo. Y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No se había perdido dinero, no se había perdido ninguna organización humana, se había perdido el reino de Dios en el corazón de Zaqueo. Y entonces vemos acá cómo el Señor empieza a buscar y a restablecer lo que se había perdido. Lo que se había perdido, ¿dónde? En el plan del reino de Dios desde Génesis. Se había perdido desde el plan inicial, y el hombre había cambiado su posición, y ahora Jesús, el único que podía hacerlo, viene a restaurarlo. Su propósito eterno nunca será torcido. El propósito de Dios jamás se va a torcer. Su voluntad perfecta se va a cumplir. Toda voluntad de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Dice la palabra: su propósito prevalecerá. Nadie va a poder torcerlo. El enemigo quiso hacerlo. Engañó a la mujer, engañó al varón, hizo que le fallaran a Dios y que perdieran su posición. Pero jamás el plan de Dios será torcido, porque Él va a prevalecer. Él tiene un plan de restauración. Lo que el enemigo quiso destruir, ahora Dios lo restablece. Yo no sé qué el enemigo ha querido destruir de la posición que Dios te ha dado hoy a ti, de lo que Dios ha establecido a través del reino de Dios para tu vida, y que el enemigo ha querido truncarlo, ha querido convencerte de que no es tu lugar en el reino, de que tienes otro propósito. Pero hoy te quiero decir que Jesús es el único que nos aclara quién es realmente nuestro propósito, qué es realmente lo que Él nos mandó a llamar, a hacer.
a restaurar, a buscar y a salvar lo que se había perdido en nosotros. ¿Qué se ha perdido en nosotros del reino de Dios? Tenemos que hacernos esa pregunta, hacerle la pregunta al Espíritu Santo. ¿Qué se ha perdido de mi propósito? ¿Qué he perdido del reino de Dios? ¿Por qué he perdido la posición del reino? ¿Por qué las avatares de la vida? ¿Por qué las circunstancias? ¿Por qué los problemas? Porque todo eso me ha quitado la posición del reino real, la posición de autoridad, la posición de dominio, la posición de fructificar, de multiplicarme? ¿Por qué he perdido ese propósito? ¿Qué es lo que me ha sacado de mi posición? Y ahora sí, entender como Zaqueo, la luz ha llegado a mi casa, el reino de los cielos ha llegado a mi casa a través de Jesús y ha vuelto a darme la posición que yo necesitaba. Ahorita vamos a ver cuál es esa posición. Entonces, reintroducir el reino es importante. Vamos a ir a Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas capítulo 4, verso 4 al 5. Dice la palabra: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. ¿Qué vino a hacer Jesús? En el plan estaba que Él viniera, Él tenía que ser el que viniera y rescatarnos de vivir en una vida bajo unas circunstancias a la cual Él nos llamó a ser hijos del Rey, a vivir por linaje real. Y a través de la sangre del Cordero, ahora tú y yo somos del linaje de Él. En los reinos se reconoce el reinado a través de la sangre, a través de la descendencia por sangre. Es importante. Y nosotros, dice que nos vino otra vez a adoptarnos como hijos, a posicionarnos nuevamente en la posición de hijas. Entonces, nuestro estado de hijas, nuestro estado de ciudadanas, nuestro estado de herederas, nos tiene que posicionar de una manera distinta. Nos tiene que hacer entender que yo ya no puedo actuar de diferente manera, sino como hija del Rey. Yo ya no puedo vivir sino como una ciudadana del reino de Dios. Yo ya no puedo vivir como huérfana, no puedo vivir en la miseria porque yo soy una heredera, coheredera juntamente con Él. Entonces necesitamos entender esta posición y se nos ha olvidado. Y se nos ha olvidado porque el hombre tiende mucho a crear protocolos religiosos, a crear una imagen religiosa, una relación de religiosidad con Dios en lugar de crear una relación de hijo y papá, de crear una relación de ciudadanía del reino, de crear una relación de heredera del reino de Dios, que Él me quiere multiplicando, que Él me quiere creciendo, que Él me quiere bendecida para bendecir a otros, que Él me ha dado, me ha entregado, y a veces se nos olvida eso y dejamos que las circunstancias, el banco, mi bolsa, las cosas humanas, creemos que está en el hombre, creemos que está en las oportunidades que me puede dar el mundo y que así puedo crecer y que así puedo pues llegar al éxito, y en realidad nos olvidamos de nuestra posición en el reino. Y es que creemos que el reino es cuando Jesús venga o cuando nos reunamos en Él en los cielos después de la muerte. Y no es así. Jesús dijo: el reino de los cielos ha llegado, ya está aquí. Si algo vino a hacer Jesús es establecer el reino de Dios ahora, en esta vida, en esta tierra. No necesitamos esperar hasta morir y estar con Él en la eternidad. Eso va a ser otra forma de vivir, con un cuerpo sobrenatural, dice glorificado, pero eso va a ser otro nivel. Aquí Jesús vino a establecer el reino nuevamente, lo que había planeado Dios para el hombre y para la mujer, y proclamar así el reino de Dios que ha llegado. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, verso 17.
en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 17. Dice la palabra, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Mire, comenzó. Aquí fue cuando comienza él. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse. Otra traducción dice porque el reino de los cielos ha llegado. Y entonces entendemos que cuando Jesús empezó su ministerio, no empezó creando ni siquiera el cristianismo, ni siquiera el cristianismo. Él lo que vino a restablecer es el reino. Y lo primero que predicó, su primera prédica así de estreno fue el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos está aquí. Y eso es lo que vino a declarar su misión. Para todos, la misión es importante, para una organización, para una empresa, para una familia, para una visión, para un ministerio. La misión es importante, para una familia también. ¿Y qué hizo Jesús acá? Es darnos su misión. Vamos a ver, ¿cuál es la misión de Jesús? Es establecer el reino de Dios. El reino de los cielos ha llegado. Y entonces vemos cómo el hombre se ha equivocado a raíz del tiempo en perder la importancia del reino. Si de algo se tiene que predicar es del reino. Una de las señales del fin del mundo, de que se acabe el mundo y que Jesús venga, es precisamente que se haya predicado el reino de los cielos. No que se haya predicado una religión. No, que se haya predicado, que todo el mundo conozca la palabra, el mensaje del reino. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces hemos perdido el norte, nos hemos basado en otros temas, en otras cosas, y olvidamos el propósito real del reino. ¿Qué hizo Jesús entonces? Jesús vino a darnos la misión y una entrada a través de él, a través de su sangre, una entrada que nos da un linaje a través de Jesús, de su sangre. Y entonces nos declara la misión y define claramente y cristaliza precisamente el propósito, la filosofía y los objetivos que él venía a hacer en nosotros. De hecho, cuando él lee el rollo en la sinagoga, cita a Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, y ahí empieza él a enumerar para dar vista a los ciegos, libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, proclamar el año del favor de Dios, y empieza a decir todo lo que viene él a restaurar. El reino de los cielos en esta tierra no es después, es ahora mismo. Cuando él dice, viene el Espíritu Santo y él está sobre mí, dice Jesús, y viene a restablecer el reino como Dios lo había planeado desde el principio. El reino de los cielos se refiere entonces a la presencia de Dios, a la autoridad de Dios. Usted se ha preguntado ¿qué es el reino? Porque los discípulos pensaron que era un reino como los de este mundo. De hecho, los estudiosos de la palabra consideran que Judas en realidad lo que hacía era ahorillar a Jesús a establecer el reino, a quitar el reino romano, porque Roma era el que tenía la autoridad en ese momento. El imperio romano era el que tenía subyugado al pueblo de Israel. Y estaban los celotes, que eran como los revolucionarios de ese momento. Mateo era un revolucionario. Ellos eran parte de esos grupos, y se tiene conocimiento que Judas lo que hizo realmente es como ahorillar a Jesús, que levantara una revolución y que instaurara él el reino, pero ellos pensaban que era un reino físico, que era un reino como el de Roma, un imperio como ese. Pero en realidad lo que Jesús vino a establecer es el reino de los cielos. Se lo dijo a Pilato, mi reino no es como el de este mundo. Y entonces se refiere a la presencia de Dios y a la autoridad soberana de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es el reino de los cielos? En palabras sencillas y cortas,
podemos decir que es la presencia de Dios misma y la autoridad de Él sobre nuestras vidas. Es esa invasión que hace Dios en nosotros. Es eso que invade todo de nosotros, como lo hizo con Zaqueo. Invadió tanto Jesús su vida, sin bautizar a Zaqueo, sin hacer tanto protocolo. Invadió tanto la vida de este hombre que transformó su forma y lo volvió a posicionar. Y eso es lo que hace la presencia de Dios en nuestras vidas. Y esa soberanía de Dios nos invade e impacta las dimensiones terrenales. Entonces viene a sanar enfermos, viene a ver milagros, viene a que cuando tú oras, cosas grandes suceden. ¿Por qué? Porque esa presencia de Dios que está en ti te ha posicionado nuevamente en esa autoridad que tú tienes en el reino de Dios. El enemigo quiere que nosotras no entendamos esto. Incluso nos desenfoca en otros temas y realmente tenemos que volver a la autoridad en el reino, a nuestra posición en el reino, a la presencia de Dios en nosotros, a que se estableció en nosotros su reino. Vamos a ir a Lucas capítulo 4, verso 18. Ahí mismo estábamos en Mateo, ahora vamos a ir a Lucas capítulo 4, verso 18. Y dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Solo se ungen reyes. Se ungen reyes. Jesús lo que estaba diciendo allí, me hizo rey. Se estableció el reino nuevamente. ¿Para qué? Le preguntamos a Jesús. Para anunciar buenas nuevas a los pobres. Para enviar a proclamar la libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Qué tremendo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, lo que hace el reino de Dios, lo que hace la unción en nosotros. Y Jesús, cuando toma el rollo en la sinagoga, establece otra vez o nuevamente el propósito del reino. Hay una confusión entre religión y relación. Creo que lo hemos dicho mucho ya por allí, se dice, no es religión, es relación con Dios. Pero creo que todavía nos falta posicionarnos en la verdadera relación con Él. Es triste encontrar a personas con una mentalidad de religiosidad, pero no de reino. Y esto es porque los efectos de uno y de otro son distintos. La religiosidad te hace esclavo, te empobrece, te encapsula, te llena de temores, te limita, te pierdes autoridad. Incluso los religiosos le tienen más miedo a Satanás y tiemblan ante cualquier cosa, manifestación que pueda suceder. ¿Y por qué? Porque no están posicionados en el reino. En una religión sí, pero no en el reino. Jesús jamás instauró religiones. Él jamás vino a crear algo humano que nos hiciera movernos en esa humanidad. En que si vas a mi congregación, eres de Dios y si no vas, no lo eres. No vino a encapsular de esa manera. Vino a transformar vidas de hombres como las de Zaqueo. Vino a establecer y a buscar y a salvar lo que se había perdido, a establecer y a restablecer el reino de Dios. Y entonces no hemos entendido que en realidad lo que Jesús quería era crear una relación con Dios. De hecho, en el tiempo de Jesús era difícil nombrar a Dios como ahora lo nombramos. Para ellos, el nombre de Dios tan santo que ni siquiera lo podían mencionar. Por eso Yahvé eran siglas que eran inmencionables. Y cuando vino Jesús, lo primero que enseñó es, oren, Padre nuestro. Y rompió otra vez con esa lejanía del hombre, con esa forma de lejanía. Es tan santo y entonces estoy tan lejos de él. Y Jesús vino a decir, es mi Padre, es el Padre nuestro. Nos volvió a acercar, nos volvió a hacer una relación estrecha. En ese momento ellos se escandalizaban de cómo Jesús hablaba de Dios.
de cómo Jesús hablaba de su Padre. Y entonces se preguntaban, ¿acaso no este es hijo de María y de José el carpintero? O sea, no entendían que lo que había venido a establecer no era algo humano, era el reino de Dios. Y ese reino de Dios lo que hacía con Jesús era estar cerca de papá, era ser uno solo con él y ser hijo de Dios. Y entonces nos enseña y dice a los discípulos, les dice, cuando oren, no hagan como los de las sinagogas, como esos religiosos hombres que dicen un montón de cosas y solo repiten. Solamente oren al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces vino a crear una relación, una comunión diaria. ¿Qué es la relación con el Señor? Es una comunión diaria. Es una unión tan perfecta y a diario, no es de vez en cuando, no es solo los domingos, no es solo que estoy en la presencia de Dios cuando estoy en la iglesia, pero cuando salgo ya no estoy en la presencia de Él. No es que a puertas cerradas yo sepa que estoy sola y que Él no me mira, que no me oye, que no está conmigo y que puedo hacer cosas que a Él le desagradan. Y como decía Nancy, nos ayuda el Espíritu Santo a determinar, a discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, pero creo que lo más fácil para que nos apoye en discernimiento es saber que Él está conmigo siempre y que me habla y que me dice y que me inquieta y que me trastorna cuando a veces las cosas no están bien y cuando la atmósfera no está bien, me habla al corazón y me dice, aquí no es, por acá no es, salte de allí, mejor cambia de dirección. Y entonces nos empieza a encaminar porque esa comunión diaria te permite discernir. Y esa comunión diaria también es parte de una adoración en espíritu y en verdad, porque Jesús jamás vino a enseñarnos a cómo hacer un culto, a que primero dan la bienvenida, después una oración, después 20 minutos de alabanza, después de las 20 minutos de alabanza, 20 minutos de adoración, y no vino a hacer un protocolo, no es eso, para entrar a la presencia de Dios, Jesús vino a restablecer el reino y no necesitamos hacer todo eso. De hecho, fue tan sencillo que dijo, si entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. No dijo ora a un extraño, ora a un espíritu, ora a un alto omnipotente, aunque lo es, pero él dijo ora a tu Padre. Nos acercó tanto y quitó todo protocolo. Solamente estar en privado con él, solamente tener esa comunión con él. Entra a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre, habla con él diariamente, ten intimidad con él, comunión con él, y eso va a ser la relación con él. Y entonces vamos a ir a Juan, en Juan, un libro después, capítulo 4, del versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 porque este pasaje me impacta muchísimo. Bueno, pero para no leerlo todo, lo voy a parafrasear, pero la samaritana es un momento en el que Jesús deja ver claro qué diferencia hay entre una persona religiosa y una verdadera relación con Dios. Este encuentro de Jesús no fue casualidad. Primero, este encuentro de Jesús fue algo preparado por él. Dice que él tenía que ir a un lugar, pero decidió pasar por Samaria. Samaria era un lugar evitado por todos los judíos. Los judíos ortodoxos, los judíos y más que todo personas como Jesús que eran considerados maestros de la palabra, no podían pasar por ahí porque se contaminaban con los samaritanos que eran vistos como personas no gratas. Pero Jesús planea encontrarse con esta mujer. Ustedes ya saben que se acerca, le pide agua, ella le dice, soy samaritana, soy mujer, no me puedes hablar. ¿Cómo es que un judío me está hablando? Soy mujer, en primer lugar a las mujeres no se les hablaba cuando estaban solas y en segundo lugar pedirme a mí un favor. Si yo soy considerada una mujer no grata, una mujer contaminada, una mujer pecadora, y tú me estás hablando y me estás encima pidiendo un favor. Y entonces él le dice, dame del agua. Entonces
él le dice, yo tengo un agua, tengo un agua que nunca más vas a volver a tener sed si tú tomas esta agua. Entonces ella le dice, ¿cómo vas a sacar agua si no tienes ni siquiera una soga para sacar el agua? Entonces él le dice, no estoy hablando de algo humano, material, estoy hablando de algo sobrenatural. Esa agua que yo te voy a dar, nunca más vas a volver a tener sed. Y entonces ella le dice, dame de esa agua. Pero también le hace una observación ella y le dice, ¿por qué yo? Y él le dice, bien has dicho, porque tú no tienes esposo. El que tienes no es tuyo y has tenido tantos esposos, o sea, tienes un pasado que yo conozco perfectamente. Sin embargo, a pesar del pasado, yo decidí pasar por ti aquí. Y Jesús había planeado pasar por ella. Y entonces, esta mujer al verse descubierta en su pasado, en su vida, en lo que le causaba a ella vergüenza, al verse descubierta detecta que él es un profeta. Le dice, tú verdaderamente eres un profeta de Dios. Y él le dice entonces, y por verlo profeta, entonces le hace una pregunta. Y aquí vamos con la religiosidad y con la verdadera relación. Y le hace una pregunta a Jesús. Bueno, maestro, tú que eres un profeta, dice el verso 20, nuestros antepasados adoraron en este monte, dice la samaritana, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Varias cosas importantes acá. La primera es que la samaritana, a pesar de su pasado, conocía algo de adoración, por lo menos cómo se hacía en ese momento. Y ella conocía que se hacía en esa montaña. Los samaritanos adoraban aquí, pero los judíos decían, no, es en Jerusalén donde hay que adorarse. Es en mi iglesia. No, es en la otra religión. No, es aquí o es allá, es de esta forma, es de la otra. No, es que tienes que hacer todo esto para poder adorar. Y tienes que cantar tantos de alabanza, tantos de adoración, y entonces ya empieza a sentirse, y si no se siente, pues sigamos hasta las 12 de la noche, y entonces empieza ella a decirle una forma de religiosidad, de adoración. Entonces Jesús le dice, mira, lo que es importante en la adoración es conocer a quién tú adoras. Lo más importante de la relación con Dios es que vamos conociendo quién es Él. Vamos conociéndolo porque solo en intimidad conoces a alguien. Solo compartiendo con esa persona conoces a profundidad su vida, qué le gusta, qué no le gusta, cómo es. Solo con la relación puedes lograr eso. Ni siquiera con una relación laboral puedes lograr eso. Solamente con intimidad, coinonía, relación, compartimiento, puedes lograr conocer bien a esa persona. Igualmente es con Dios. Dice, lo que pasa es que ustedes adoran lo que no conocen. Hay una adoración que se está haciendo que es algo que no conocemos. Pero Jesús nos invita y dice, ya ha llegado la hora, ya está aquí, ya ha llegado el reino de los cielos otra vez, se reestablecido el reino, porque ha llegado el momento en que lo vamos a adorar, porque ya le conocemos. Porque el momento de adoración no es solamente cantar, la adoración es conocerlo a Él. Es que tú vayas conociendo que Él es omnipresente, que Él es omnisciente, que Él todo lo puede, que Él es celoso,
Es celoso, que él no le agrada a esto, que pesa los corazones, que ve las intenciones, que es el que da los dones, que es la fuente de todo bien para nosotros, que tiene un plan maravilloso para mi vida, que está dispuesto a darme todo, porque dice que todos los tesoros, va a abrir las compuertas del reino para que seas tú de mucha bendición, para que tú coseches, para que multipliques, para que todo lo que toque en tus manos prospere. A él le encanta verte a ti prosperada, en victoria. Le encanta verte a ti posicionada en el reino, sanando a los enfermos, cuidando de tu casa, bendiciendo a los tuyos. A él le fascina. ¿Cómo lo vas a conocer? A través de una relación con él. Y entonces él habla y dice, cuando tú conozcas verdaderamente, entonces allí va a venir una verdadera adoración en espíritu y en verdad. Es decir, hay una adoración que es mentira y hay una adoración que es verdad. Y a Dios, Jesús nos vino a enseñar que nosotros podemos adorarlo en espíritu y en verdad. La historia de la samaritana termina en que Dios impacta tanto su vida como la de Zaqueo. Impacta tanto su vida que ella viene a posicionarse nuevamente en el reino. En una religión, no, no, no. Ahora sí a conocer a Dios verdaderamente. Y dice la palabra que ella va y va a su pueblo y evangeliza a todos. Es una de las primeras mujeres evangelistas que va y dice que la palabra que a través de ella muchos creyeron en Jesús, muchos creyeron en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ella fue tan transformada en esa relación con Jesús que vino a multiplicar el reino de Dios en su pueblo. Entonces vemos cómo el Señor, el hombre desea una religión mientras Dios desea una relación. La relación personal con Él prácticamente es entender el reino, es entender cómo opera el reino. En el Edén solo había relación, no había religión. En el Edén no había más que una relación pura con el Padre, con el Creador, con Dios. Y hablaban con Dios. Dice la palabra que Él llegaba cuando la tarde ya estaba fresca o refrescándose y se relacionaba con ellos. Y hablaban con Dios con una perfecta comunión y una perfecta armonía. El reino es ahora. El reino ha llegado a tu vida. ¿Para qué? Para que tengamos una verdadera relación con Él. Cuando el Espíritu de Dios viene en nuestras vidas, y con esto terminamos, viene a morar en nosotros. Viene a morar en nosotros y está dentro de nosotros. Cuando el Espíritu del Señor está dentro de ti y mora en ti, tú eres transformada. Dice la licenciada Sandrita, más que religión, Dios es una relación íntima con nuestro Padre. Así es. Entonces el reino es una jurisdicción sobre la cual la influencia de Dios tiene plena autoridad. Entonces la influencia en mi vida me va a transformar. Ya no voy a vivir en miseria, ya no voy a vivir esclava, ya no voy a vivir con temor, porque Él me posiciona otra vez en ese ámbito de autoridad. Y el reino de los cielos está en ti. El reino de los cielos, a través del Espíritu Santo, a través de la sangre del Cordero, está en ti ahora. Ya no eres la misma de antes. Ya no somos como Zaqueo en el pasado, ahora somos el nuevo Zaqueo, el que transforma su vida, el que actúa de una manera diferente, el que ahora tiene una relación y se sienta a la mesa con Jesús y tiene una coinonía y tiene a Jesús en su vida, en su casa, como la samaritana, que ahora ya no anda viendo en dónde se va a adorar, en dónde sí, dónde no, no, ahora ella tiene una plática con Jesús tan transformadora que bebiendo de esa agua de la cual nunca más volvió a tener sed, se convirtió en ese instrumento multiplicador del reino. Terminó siendo una mujer que fue a transformar toda su comunidad. La influencia se extiende a través de ti. Volvemos otra vez a la parte de la influencia, de tu autoridad. La autoridad influye, tu liderazgo influye, tu forma de vivir, tus comentarios, todo lo que tú comentes, ya sea en la iglesia, ya sea en mi profesión, ya sea en mi trabajo, ya sea en la empresa, en mi familia, donde tú estés, tienes que ser la misma mujer
de influencia del reino, donde tú estés. No me pongo un traje hoy, mañana me lo cambio, hoy soy del reino, mañana soy de este mundo. No, 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 somos ahora transformados porque el Espíritu de Dios está sobre ti, y tú eres esa influencia para los demás. Así que vamos a terminar orando, sellando esta palabra, dándole gracias al Padre. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por ese plan maravilloso que trazaste del principio. Sabemos que cada una de nosotras, Aminta, Sonia, Fanny, Loli, Gloria, Estelita, Marcia, Blenda, la licenciada Sandrita, Jenny, Marita, Nancy, todas, Señor, fuimos escogidas para este tiempo y para este propósito. Gracias, Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, Rey de Reyes, por restablecernos a nuestra posición del reino. Padre, danos ese discernimiento en todo momento. Enséñanos más del reino. Revélanos más del reino. Posiciónanos, danos autoridad. Ayúdanos a ejercerla conforme a tu voluntad acá en la tierra, en este tiempo. Permítenos, Señor, conocerte cada día más en nuestro diario vivir, en cada área de nuestras vidas, conocerte a ti. Bendecimos, Señor, a cada mujer que como la samaritana hoy es agente multiplicador del reino. Y gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros y bendecir nuestras vidas a través de la restauración del reino y nuestra posición en el reino. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y el honor. Amén, Señor, y amén. Me dio gusto compartir con todas, que Dios me las bendiga. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Nos vemos en Rehoboth Ora. Hasta pronto.